Bueno, estamos acá de vuelta desde el campo de la Ribera con el octavo encuentro de juventudes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Estoy con... Olivia. Jazmín. ¿Y de dónde son? Yo de la Facu de Comunicación. ¿Las chicas? Yo vine de un grupo scout. Y yo soy del Parque Educativo Zona Noroeste. Bien. Bueno, ¿quieren contarnos un poco qué estuvieron haciendo durante el día acá en el encuentro? Nosotros básicamente vinimos a tratar de aprender un poco más sobre lo que fue esta fecha significativa, que es el 24 de marzo. Sinceramente, por nuestra parte no sabemos mucho, pero veníamos como una esponja en blanco a tratar de absorber todo lo que la gente tuviera para compartirnos. Era un encuentro de juventudes, como ya dijo el presentador, y la verdad es que nos gustó mucho que pudiera dar la juventud precisamente su opinión, tratando de responder a preguntas que no solo tenían ellos, sino que también le hacían los adultos, que quizás ellos vivieron un poco más de cerca todo lo que fue este acontecimiento. Y yo tengo entendido que vos estuviste en otras actividades que capaz las chicas no estuvieron. ¿Querés contar un poco más de eso? Fueron unas actividades con afiche. La verdad que estuve dando vueltas. O sea, fui y venía, así que tan presente no estuve. Pero pude ver un poco y nada, hicieron unas actividades con unos afiches, unos dibujos. ¿Y cómo le están pasando en general? Yo bien. Bien. En este bloque vamos a hablar un poco de los símbolos de la memoria. Así como están los claveles acá, los pañuelos, la frase del nunca más. ¿Quieren contar un poco ustedes qué saben al respecto? ¿Querés contarle vos qué sabes? Bueno, yo sé algo de la frase, que lo que significa, o sea, lo que sé que empezó con la junta de las denuncias del archivo que se hizo Nunca Más, y la frase empezó como a tomar mucho más poder y peso sobre la fecha y lo que significa. Bien. ¿Y alguien quiere agregar algo más o pasamos directo a... Estamos hablando de la frase de Nunca Más, que viene del libro. Claro, que está aquí en la mesa. Exactamente, ese libro. Que nada, es una frase que sigue sonando hasta el día de hoy, que no sé, al menos a mí, si me dicen Nunca Más, me acuerdo de este día. Bien, ha quedado como un ícono del movimiento por los derechos humanos. ¿Quieren que pasemos a la clase de historia? Bueno, vamos a arrancar por los claveles, que son estas flores rojas que tenemos acá, que es un símbolo bastante cordobés, porque nació acá y es acá, como lo circulamos y lo esparcimos por toda la provincia, que originalmente nació cuando en el 2007 se recupera La Perla, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el más grande del interior, valga la aclaración. Emi Dambra, una de las madres de Córdoba, quería marcar esa ocasión con algo bastante como simbólico, un poco para celular, para conmemorar y eso. Y surgió la idea de hacer flores de papel, porque era como algo fácil de hacer, que mucha gente lo puede hacer, puedes producir una cantidad muy grande. Y eso se llevó a las escuelas de Córdoba, donde no solo acá en Capital, sino alrededor de la provincia, se empezaron a hacer un montón de flores y después se llevaron a La Perla y quedaron ahí. Fue como que ese lugar que fue La Perla, un lugar de horror, de muerte, de cosas muy horribles que pasaron ahí, como que floreció cuando se lo devolvió al pueblo cordobés. Y bueno, eso es como el origen puntual de... Pero después se hicieron como más populares aún en las primeras audiencias del juicio por la mega causa La Perla, donde se juzgaron los hechos que pasaron en La Perla, acá en el campo de la Ribera y en el D2, en el centro de Córdoba. Y ahí se llevaron un montón de flores rojas a tribunales, y como que la tele las empezó a mostrar, la gente las vio en el diario, acá, en allá, y se empezaron como a popularizar más aún. Y hay una historia de eso que dice que los defensores de los acusados del juicio no querían que entre gente con las flores en la mano, porque no sé si porque se ofendían o qué, como se hizo en el juicio de las juntas en el 85, que no dejaban a las madres entrar con el pañuelo en la cabeza. Acá no los dejaban entrar no querían que entren con las flores. Y el juez le contestó, ¿qué mal le puede hacer o cómo se puede ofender a alguien por una flor de papel? Y
de ahí empezó a brotar por todos lados. Y ahora, en esta época sobre todo, está toda la ciudad de Córdoba, sobre todo, y los pueblos del interior, está lleno de flores rojas, porque ya es como que se ha vuelto un símbolo tan importante acá en Córdoba, porque en muchos otros lugares no está como tan popularizado. Y ahora hay siempre que piden con las chicas del archivo, siempre que nos ponemos a hacerlas, no sé qué, nos preguntan de dónde vienen, y hay un papelito ya en el Archivo Provincial de la Memoria, ya dan un papelito que dice, como que ya no importa ni quién las hace ni de dónde salen, si lo importante es que se han vuelto un reclamo de justicia, hecho una cosa física. Y después hay otra historia de la hija de Paco Urondo, que... ¿Saben quién es Paco Urondo ustedes? No. Bueno. No, yo no. Paco Urondo es un poeta argentino que fue desaparecido durante la dictadura, y su hija cuenta en un libro que escribió que tiene hecho un tatuaje de un río lleno de flores rojas, que es una representación de sus padres. El río porque Urondo significa río profundo en euskera, y las flores rojas porque su mamá está desaparecida también y no tiene dónde dejarlas, así que las lleva siempre con ella. Y otra cosa que me parece interesante contar de las flores es que ahí mismo con las chicas del archivo, en las actividades que hacen y eso, nos sentamos con mesas así grandes y nos ponemos a hacerlas, le enseñamos a los que no saben y eso. Y se vuelve como un punto de inicio de charlas y demás, como que un momento, una instancia para pasarse historias, para contar el significado y demás, como un momento para compartir y perpetuar la memoria. Vos sabés que me gustó mucho eso que decías de esa actividad que ustedes lo tomaban, el hecho de ponerse a hacer las flores. Bueno, yo a lo largo del día lo fui viendo que varios de ustedes tenían esas flores así como a modo de pino, como uno se pone la escarapela, Sí. sino otros también las tenían colgando en otras partes. Y creo que a eso es lo que va, el hecho de que pueda ser algo compartido y que uno pueda llevarlo consigo. Como dijiste eso del significado del tatuaje, me gusta eso porque muchas veces tenemos eso de tener que ir y dejar cosas en un lugar, y el hecho de que ellos realmente no tienen un lugar físico para dejarlo y tengan que estarlo llevando consigo, creo que es algo que tiene su peso, y me gusta que puedan utilizarlo como un símbolo que se comparta y sea más general en toda la sociedad. O sea, el hecho de que ustedes lo hayan tenido todo este tiempo y que hayan podido, probablemente se habrán juntado para hacer, por ejemplo, estas flores y así como contabas, es un lindo momento de unión para charlar esta clase de temas. Claro, es como un símbolo compartido entre todos los que luchamos por esto. Es muy lindo. Antes de esto estamos charlando un poco y dijimos que eso, que es como algo que vos lo podés llevar con vos y que significa muchas cosas. Y no es, en cambio, como los pañuelos, que capaz es como una cosa tan propia de las madres y las abuelas que se siente como raro o incorrecto de alguna manera llevar nosotros un pañuelo en la cabeza, porque Claro, es cuando una no cosa nos que es pertenece. de ellas, son los pañales de sus hijos, que ahora vamos a charlar un poco de eso. Y esto como es algo más universal, porque como no tiene un anclaje puntual en una cosa, que como sí son los pañuelos, sino que una cosa como genérica que se puede llevar puesta, dejarlas en lugares como hacemos en los juicios, que cada vez que hay una audiencia, una sentencia o algo así, tribunales se llena de flores rojas por todos lados, que las hacemos ahí, las plantamos. Muchas veces les ponemos los nombres de los compañeros desaparecidos, y es como, y ya voy cerrando con esto, lo que decías vos, que es como los desaparecidos no tienen una tumba donde dejarle flores, pero nosotros las llevamos con nosotros para todos lados y las plantamos en lugares, y está todo lleno de flores rojas en esta época, y debería estarlo todo el tiempo, pero es como muy lindo de pensarlo como un objeto se vuelve un reclamo de justicia. Además son re lindas de hacer. Yo aprendí el otro día con la Lucy ahí que está atrás de las cámaras. Y nada, te genera todo un sentimiento que yo no estaba en ese momento, pero me inundó el sentimiento de recordar un poco y justamente no olvidar lo que fue esto. Entonces, además son fáciles de hacer. Todos deberíamos hacer alguna vez. Sí, como que el momento de hacerlas es como un momento de reflexión y de introspección para vos, de pensar, estoy haciendo esto como
Esto no tengo como a quién llevársela tampoco. Como, un montón de cosas que podremos estar horas hablando, pero... Sí. Bien. ¿Por dónde quieren que sigamos? Ahora hablamos de los claveles. Acá los tenemos todos repartidos en la mesa. Sí. ¿Por cuál quieren que sigamos? ¿Por el pañuelo o por el nunca más? A mí me parece, o sea, a mí me dicen 24 de marzo y yo pienso directamente en el pañuelo, porque fue recontra significativo. Bien, bueno, podemos arrancar por ahí. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo no llevaron siempre un pañuelo en la cabeza. Originalmente, que acá les muestro, muy chiquitito, no se va a ver en la cámara, pero acá hay clavos. Pero originalmente las madres, como para hacer algo un poco más discreto y para identificarse entre ellas en la plaza, llevaban en la solapa del abrigo o algo así un clavo que por una parte podría ser que simbolizaba como tener clavado en el corazón el dolor de no tener a sus hijos, y por otro lado es como una cosa bastante cristiana que no entiendo muy bien. Yo soy cristiana, por ejemplo, y creo que si está relacionado con algo de eso, podría ser porque en la antigüedad, para los castigos, se utilizaban los clavos para clavar a las personas en las cruces, como pasó con Cristo, y capaz que lo utilizaban como un elemento representante de lo que es el supuesto castigo, que en el caso de Jesús, por ejemplo, sería como un castigo injusto. Y capaz que ellas sentían que eso era lo que habían hecho con sus hijos o sus parientes desaparecidos. Claro, y también es como un símbolo de eso, de llevar un dolor clavado, de un sufrimiento que, no sé, va. Pero la historia del pañuelo empieza en una procesión a Luján, no me acuerdo si en el 77 o en el 78, que las madres tenían pensado ir a Luján caminando, y se tenían que primero identificar entre ellas para ir todas juntas, y segundo algo que se viera para llamar la atención de quienes estaban ahí. Y pensaron, bueno, pongamos un pañuelo blanco, que bueno, en el momento no significaba nada, pero en un momento de tal persecución, tal como angustia de hacer cosas, en un libro dice que las madres en ese momento hacían de todo lo que pasaba, era como se creaba un universo de cosas que podían llegar a salir mal, por ejemplo. Y dicen, bueno, todas fuimos madres, muchas tenían nietos ya, porque tenían como la edad de serlo. Y decían, bueno, todas tenemos pañales, vamos a ponernos eso en la cabeza. Porque no era nada en esa época, y todavía ahora muchas señoras usan pañuelos en la cabeza, pero ese era como bastante vistoso, por decirlo de alguna manera, porque no tenía ningún diseño ni nada, y ahí nació el pañuelo, que después a lo largo de la historia desde ahí se ha ido transformando y se ha ido a otros países, porque poner el pañuelo del aborto, el pañuelo violetas vienen de ahí porque son como un símbolo de lucha que se lleva puesto. Yo creo que tiene sentido que hayan usado, no conocía eso de que era como un pañal originalmente, pero tiene mucho sentido porque si se supone que son abuelas y algunas quizás también eran madres y lo que perdieron fueron sus hijos y nietos, eso es el simbolismo precisamente de un hijo, de un nieto, que quizás mucho en ese momento lo perdieron como bebés, porque hoy en día ya serían personas adultas y por eso utilizarían el pañal como pañuelo. Es como para denunciar también la ausencia de quien lo debería estar usando. Hay en la canción de La Memoria de León Gieco dice a los desaparecidos que se los busca con el color de sus nacimientos, por el pañuelo blanco, que también es un pañal y demás. Y bueno, como decía, que originalmente no lo usaban, como no lo terminaron de adoptar como más adelante de su cosa, porque las seguían queriendo meter presas a las abuelas, las seguían persiguiendo, y como seguían siendo como medio discreto hasta que como lo terminaron de adoptar cuando terminaron de abrazar su rol de madres y abuelas. Que si quieren también les cuento que ellas no se pusieron el nombre Madres y Abuelas de Plaza de Mayo solas, sino que eran mujeres que las unía a la búsqueda por sus hijos y eventualmente por sus nietos,
y la prensa le empezó a decir las madres de Plaza de Mayo. Claro, se ganaron ellas ese título. Claro. Y después de ahí, un grupo de... En principio eran 12 que se juntaron para presentar un habeas corpus para denunciar la existencia de bebés desaparecidos o nacidos en cautiverio. Y de ahí como que se empieza a generar abuelas, como un sector de las madres. Y mucho tiempo después se llamaron a sí mismas oficialmente abuelas. No es que se llamaron siempre así y demás. Originalmente se llamaban abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. Tipo, ese era el nombre larguísimo que tenían. Y después, ahora sí se llaman abuelas de Plaza de Mayo. A mí me parece muy loco la parte del pañuelo también, que es cuando daban vueltas por la plaza, por esto de que la ley, creo que eran como hasta 3 personas que podían estar juntas, menos creo, por lo que daban vueltas por la plaza para poder juntarse sin que las detengan. Sí, leyendo para preparar esto, vi un cosa que decía que la policía fue la que creó las rondas de las abuelas, porque vos en esa época no podías ir como si nosotros 4 quisiéramos salir a la calle. Claro, se lo veía como no disturbio podíamos. ya. En cambio iban como tipo de a 2, pero iban alrededor de la plaza y después... bien. Voy de boca, si no. Y bueno, ahora lo más cortito como para terminar, que es como la frase más significativa de esta época, que es el nunca más, que es como dijimos que está el libro ahí, que es originalmente era el título del informe final de la comisión que se creó para recabar denuncias de desapariciones una vez vuelta a la democracia, que era la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que estuvo un tiempo antes del juicio a las juntas en el 85, juntando denuncias por todo el país, y ese informe se terminó llamando el Nunca Más. Hay un montón de teorías que dicen de dónde salió decirle Nunca Más. Dicen que es de un cartel de un aniversario de otra cosa, que no viene al caso ahora en este momento, pero se llamó primero el libro Nunca Más, y después que ahí es la frase esa que dice señores jueces nunca más, que es como el último discurso que da el fiscal en el juicio, y de ahí como que se empezó a popularizar. Ahora se lleva en los mismos pañuelos, también se junta como las dos cosas que dicen Nunca Más, y el Nunca Más abarca un montón de cosas, no solamente Nunca Más a la dictadura, es Nunca Más a todo lo que significó la dictadura, es Nunca Más a las desapariciones, Nunca Más a bebés nacidos en cautiverio, Nunca Más a la persecución, a la represión, Nunca Más a la miseria planificada de la dictadura y un montón de cosas más que no queremos que pasen nunca más en la Argentina. Y eso. Esto antes nos habías comentado que esa frase y ese discurso, como le decías, ustedes lo suelen leer en las marchas que hacen normalmente el 24. Sí, muchas veces el documento que leemos al final de la marcha dice como una lista de nunca más a, y lo que yo estaba diciendo, pues son muchas más, pero esas son como las que se me vienen a la cabeza en este momento. Y, bueno, lo último que digo yo. Cuando el fiscal Estracera dice esa frase, primero dice, quiero renunciar a cualquier crédito por esta frase que estoy por decir, porque ya le pertenece al pueblo argentino. Y él le dice, señores jueces, nunca más. Y ahí se fue como inflando y creciendo hasta nuestros días, que ya con la frase significa nomás, te hace pensar en todo esto. Me gusta eso de que hayan sido ambos los 3 símbolos que mencionaste, cosas que nacieron en un punto de la historia, pero que después el pueblo las fue adoptando y que de una u otra manera le termine perteneciendo. Está bueno eso porque es algo compartido y aunque quizás no todos vivimos esos momentos, también nos hace sentirnos pertenecientes cuando nos conocemos bien. Claro, es como que se universalizan, se salen del contexto original, como de un significado que se le dio, por ejemplo, la primera vez que se lo dijo, la primera vez que se usó, y ahora es de todos y lo usamos para significar muchas cosas más de lo original, capaz. En una entrevista que le hacen a el hermano de una desaparecida de nuestra facultad, dice que los desaparecidos como que dejan de ser solo de su familia y se vuelven como de todos. Por eso los 30.000 nos faltan a todos, no solamente a las familias, a sus amigos. Como que a todos nos falta un vecino, un docente, un compañero,
no sé, una persona por la calle que dejó de aparecer en un momento y que ya no está. Y es como que eso, nos faltan a todos. No sé qué más. No sé si alguien más quiere aportar ¿Saben algo algo. más? Bueno, acá la... Bueno, ahora vamos a ir a un corte un ratito más y seguimos con otra sección del stream con otra gente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.